No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. A punto de llegar a las 9:30 de la noche, a las 8:30 en Canarias. Esta noche desde Valencia, Raquel Ejerique, muy buenas noches. Adjunta al director de eldiario.es. Vamos a abrirle el micrófono a Raquel Ejerique y también a Isabel Olmos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas directora noches del periódico Levante. Y se une a esta mesa desde Sevilla Juanma Márquez. Muy buenas noches, Marqués. Buenas noches, Subdirector del Diario de Sevilla. Ejerique, empiezo por ti. Quiero que me des un primer titular, un análisis de lo que se ha vivido esta tarde, de lo que hemos vivido en ese funeral de Estado que ha estado absolutamente atravesado por el dolor y por la rabia. Bueno, es que la rabia no es un sentimiento que se pueda aplacar, y menos con mentiras, ¿no? Era difícil sostener la mirada a quien no querían las víctimas que estuviera, desde luego, pero evidentemente cuando te arriesgas a no escuchar, pues te pueden pasar estas cosas, ¿no? Y esa rabia se ha canalizado lógicamente y humanamente, porque hay que tener en cuenta que solo hay una verdad judicial, no hay una verdad verdadera. Y desgraciadamente una sociedad no puede avanzar y esas víctimas no pueden cerrar su herida si no encuentran una verdad compartida por su sociedad. Entonces, como llevamos un año con mentiras, con embustes que se han producido hace 48 horas. A 48 horas del funeral nos hemos enterado de nuevos recorridos, todavía no sabemos qué pasó de las 7 a las 8, todavía no sabemos por qué nos mandó SMS. Cuando la gente dice, es que salvé la vida porque... no salvó la vida porque cogió el coche. No salvó la vida porque hay un SMS que se mandó 2 horas tarde, ¿no? Y si se hubiera mandado 2 horas antes, la gente no habría salvado la vida. Y lo que hemos visto en el funeral pues es una expresión contenida de toda esa rabia que no se puede expresar y que creo que humanamente es bastante lógica. Isabel. Pues yo es que el tiempo no lo cura todo. O sea, el tiempo ayuda a aplacar el dolor de la herida. Lo que ayuda es la reparación, la justicia y sobre todo la verdad, ¿no? Entonces, de la misma manera que hemos hablado muchas veces de las víctimas del franquismo, ¿no? Que el tiempo no lo cura, sino que lo cura una buena introspección y una buena reparación. En este caso, yo creo que la gente que ha acudido hoy al funeral de otros sitios de España, que seguramente no habrá venido en 12 meses, se habrá sorprendido del nivel de dolor, de rabia, de lo que sucede y que nosotros ya hemos normalizado, porque la sociedad valenciana lleva desde el 29 de octubre congelada en un momento, y en un momento absolutamente anómalo, que es no saber por qué pasaron las cosas, no saber por qué ese día gente que estaba haciendo rutinas normales y corrientes salió a trabajar, salió a recoger a sus hijos y jamás volvió a casa porque nadie avisó. Y nadie avisó a tiempo, y sobre todo las personas que debían hacerlo no estaban ocupando sus lugares de responsabilidad. Hasta que eso no se supere, hasta que eso no se afronte y hasta que la gente pida perdón o comparezca ante la justicia o simplemente, ya solo te digo una cosa, o simplemente desaparezca de la escena pública. Es decir, una víctima me decía, mira, es que yo, imagínate que a tu padre, a tu hijo, le atropella un conductor ebrio, pasa un proceso penal, va a la prisión, tú te quedas con el dolor y la rabia, pero acabas quedándote solo con el dolor, porque va a prisión. El problema es que yo todos los días tengo que ver en la tele a responsables de que mis familiares no estén hoy aquí conmigo. Es muy difícil porque todos los días me recuerdan mi situación. Yo hay algo, Isabel, que no entendía esta tarde allí, escuchando la rabia y el dolor de esta gente. Yo no entendía que esto Amazon le compense en lo puramente humano. Es que yo creo que está en la fase... Yo creo que él no... las 5 fases del duelo, que empiezan por la negación, yo creo que él la fase de la negación no la ha pasado. O sea, él continúa estando en la fase de yo no tengo la culpa de nada, yo no soy responsable de nada, yo no soy responsable de la emergencia, por tanto, nada dependía de mí, por tanto, no entiendo todo este alboroto sobre qué hacía yo en esas horas porque yo no era el responsable de la emergencia. Si en todos estos meses no se ha reunido con las asociaciones de víctimas mortales, si no se ha pedido perdón de verdad, si no ha pedido disculpas, si no han entonado nada, o sea, es que la única solución que yo veo para que esas familias puedan pasar página, aparte de la vía judicial, es que yo creo que debe desaparecer políticamente, debe dejar de salir en las pantallas de televisión, porque si no, el dolor es como el ratón que no para de dar vueltas en
en su jaula, es imposible. Marqués. Bueno, después de un año de discusiones y de polémica y de intentar socializar la culpa para salvar a uno, yo creo que todos los valencianos saben hoy que hay un único responsable político de la tragedia, que es Carlos Mazón. Ya veremos si, aparte de ser responsable político, también lo es desde el punto de vista penal. Las mentiras que se han venido sucediendo desde hace un año demuestra que efectivamente había una única institución que ha sido la responsable de esto, después de haber intentado culpar a la Agencia de Meteorología, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Gobierno Central, a la UME. Está claro que era Mazón y su gobierno el que tenía que haber tomado esa decisión. Nos queda una única duda, una gran duda por resolver, más allá del callejeo que hiciera Mazón ese día o donde estuviera esos 40 minutos que nadie sabe dónde está. Y es si la consejera de emergencia, que era orgánicamente la responsable de aquel comité, no tomó la decisión de enviar la alerta porque no supo, porque no pudo o porque no se atrevió, o porque quería consultarla con el presidente de la Generalitat de Valencia y este no estaba disponible. Esa, a mi modo de ver, es la única duda que queda por resolver y que es una duda muy importante para el caso penal. Pero desde luego el responsable político está más claro que el agua, que es Carlos Mazón, después de las revelaciones que hemos tenido este fin de semana. Yo también me pregunto cuál es la naturaleza de Carlos Mazón. O sea, ¿de qué está hecho Carlos Mazón para aguantar lo que ha tenido que aguantar hoy? Para que le llamen rata, para que le llamen sinvergüenza, para que le llamen criminal, sabiéndolo de antemano. Es posible, hay personas que sí, es posible que esté en la fase de duelo. Yo creo que está hecho de un material que es un poquito más inhumano. Yo creo que está encapsulado en una negación, mientras todo el mundo está llamando a su caparazón, incluido ya el Partido Popular, diciéndole: oye, despierta y sal de ahí porque te tienes que ir, ¿no? La encuesta ya que hemos conocido de GAT3 este fin de semana también, en el que el 75% de los valencianos cree que se debe ir y el 61% de los que le votaron también cree que Mazón se debe ir, pues debería de hacer reaccionar o a Mazón o a su partido, claro, al Partido Popular, porque lo que parece claro es que el Partido Popular no puede llegar con Mazón hasta las próximas elecciones. Ejerique. Bueno, y sobre todo después de que hayamos conocido que además la delegación de gobierno intentó que enviaran el mensaje a las 18:35. Así que daros cuenta que llevamos un año intentando que se evidencie lo que ya era evidente, ¿no? Hemos tardado meses en determinar socialmente que la responsabilidad era de la Generalitat Valenciana, algo que por otra parte es tan básico, ¿no?, que está en la ley, que lo sabe todo el mundo, incluso quien ha defendido que no lo sabe también, que era una competencia de la Generalitat Valenciana. Entonces, de alguna manera estamos enfangados por culpa de la no asunción de responsabilidades de Carlos Mazón. Estamos enfangados en este tema de qué es verdad y qué es mentira, y por cierto, los periodistas, Isabel lo sabe bien, nos pasamos el día, desgraciadamente, intentando desmentir las mentiras, no ya solo de las redes sociales, los tiktokers, no, que las mentiras que surgen desde la propia sede del Govern de la Generalitat Valenciana. Es que es una pérdida de tiempo que no dedicamos a las víctimas o a la reconstrucción o a fiscalizar otro tipo de cosas. Nos pasamos la vida fiscalizando lo que dice Carlos Mazón y Susana Camarero, y es una falta de respeto también a la ciudadanía, que tiene derecho a avanzar, y por supuesto a las víctimas, a avanzar en el futuro y no estar siempre removiendo si estuvo en el parking, si estuvo en el ventorro, si se cambió de ropa o si no se cambió de ropa. Este día está siendo muy complicado porque aquí se cruza el triángulo del recuerdo, del análisis y del dolor, se cruza a todas horas y lo va a seguir haciendo a lo largo de esta noche en Hora 25. Por ejemplo, quiero que nos vayamos a un punto en concreto, la residencia de mayores Sabia de Paiporta. Allí murieron 6 personas. Esta noche hace un año.
allí a las 8 y 11 minutos, cuando la alerta estaba llegando a los móviles de los valencianos, y según dicen desde la residencia, esa era la primera información oficial que recibían ellos, a esa hora el centro estaba completamente anegado. Los trabajadores hicieron una cadena humana para intentar salvar al máximo número de personas posibles, subiéndolos a las mesas, subiéndolos a las sillas para que pudieran escapar del agua, que terminó por arrasarlo absolutamente todo. 6 personas murieron hace hoy un año. A esta hora de la noche hace un año. Allí está nuestro compañero de Radio Valencia, Manu Gil. Buenas noches, Manu. Buenas noches. Pues sí, aquí estoy en la puerta de la residencia Sabia de Paiporta. Para que os hagáis una idea, es un edificio que está fuera del casco urbano, rodeado de huerta. Hay que llegar por una pequeña vía de servicio por la que apenas cabe un coche junto a la CV400, que es la carretera que une Valencia con muchos municipios del Horta-Sud, con la zona cero del Adán. Aquí ahora ha dejado de llover, hace un año no cayó ni una gota, pero como decías, a partir de las 7:30 de la tarde, una fuerte tromba de agua les sorprendió. Un tsunami que venía del barranco del Pollo, que está a casi 2 kilómetros de distancia, y les pilló la barrancada justo en medio de la cena. Estaban todos en el comedor, en la planta baja. Los trabajadores hicieron todo lo que pudieron por salvar la vida de los 120 usuarios del centro. Organizaron una cadena humana para subir al primer piso a los residentes, la mayoría gente mayor con muchísimos problemas de movilidad. Salvaron a casi todos, pero 6 de ellos perdieron la vida esa noche, se los llevó la corriente. Nadie les avisó de lo que se venía. Aquí el Saler llegó cuando ya tenían literalmente el agua al cuello, y la jueza de la Dana ya está investigando porque nadie de la Consellería de Servicios Sociales les alertó de esta situación. Es terrible, Isabel, pensar que eso ha pasado aquí, en esta tierra, hace un año. Es que es una historia de terror, y es que ha pasado aquí antes de ayer. Es que yo cuando lo contaba, cuando me llamaban a gente, evidentemente amigos de otras comunidades, otras partes de España, primero cómo estás, ¿no? Luego cómo lo estáis viviendo y cómo lo estáis contando, yo decía, es que no os podéis hacer una idea, porque nosotros pensábamos que estábamos en España, en un país civilizado, de Europa, y de repente nos hemos encontrado que hemos perdido todo, ¿no? Un alcalde me decía, Isabel, hemos perdido 40 años de avances democráticos, hemos perdido 40 años de bibliotecas, centros culturales, piscinas, todo lo que habíamos conseguido. Veníamos de una dictadura sin apenas infraestructuras públicas, habíamos apostado muchísimo, hemos perdido todo. Hay pueblos que no tienen ningún centro, llevan 12 proyectos presentados al ayuntamiento, al gobierno, porque han perdido todo, ¿no? Pero refiriéndome a Paiporta concretamente, esta semana emitíamos un documental que hemos hecho en el periódico especialmente con los alcaldes y alcaldesas, y la alcaldesa de Paiporta, que ya no está, dimitió porque ya no pudo más por un tema de salud mental. Maribel Albalat rompía a llorar en el documental y decía que el peor momento fue cuando le llamaron de la residencia Sabia. Le dijeron, Maribel, nos están dando el agua, tenemos a los abuelitos aquí, ¿qué podemos hacer? Ella llamó al jefe de policía, que estaba encima de un transformador, porque ya el agua había entrado en la central de la policía local, y le dijo, Maribel, no podemos hacer nada, no sé dónde está mi gente, perdieron un montón de coches de policía. Y dice que la peor llamada que hizo ella en su vida fue tener que volver a llamar a la residencia y decir, lo siento mucho, haced lo que podáis, subidlos como podáis, porque no va a llegar nadie. Entonces, claro, eso ninguna persona, pero tampoco ningún alcalde o alcaldesa. Estamos hablando de la gente que huye, ¿no? De los dirigentes políticos que huyen, que no afrontan o que no están, ¿no? Pero tampoco hablamos muchas veces de los que sí que han estado, ¿no? 24 horas, 7, aguantando insultos, aguantando el malestar de la gente, ¿no? Y sobre todo aguantando, pues, conocer a las víctimas mortales, ¿no? Por lo tanto, nunca me podía imaginar que podíamos vivir esto. Pero también les decía a toda esa gente, y ojalá no lo viváis en ninguna parte de España, porque esto es una catástrofe que te rompe el corazón. Es que te rompe porque el día siguiente no eres la misma persona, no ya como vecino, sino como periodista, como todo. Encima ves todo el dolor, nunca vuelves a ser la misma persona, y la persona que surge de ahí, pues estamos en construcción todavía. Nosotros también, nosotros también. Miles de personas en reconstrucción han salido esta noche a la calle, no solo en Paiporta, sino en otras muchas zonas de la zona cero. Ana Durán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Marchas silenciosas algunas, no tan silenciosas otras, incluso caceroladas a la hora de la alerta que llegó esta noche hace un año, tarde, muy tarde. Tarde, muy tarde, como decías, y se ha convertido ya en una tradición. También lo hemos visto en todas las manifestaciones que se han celebrado hasta ahora pidiendo la dimisión de Mazón, que a las 8 de la tarde y 11 minutos todo el mundo se para, todo el mundo se queda callado y solo suena la alarma. Es realmente estremecedor porque todos recordamos en qué momento llegó esa alarma, y cuando llegó esa alarma ya estaba casi todo perdido.
o por lo menos todo lo más importante, ¿no? Todo lo más fundamental. Y como decías, hoy hay muchas personas que han querido salir a la calle. Durán, es que yo me acuerdo perfectamente hace un año. ¿Te acuerdas de la alarma? Es que me acuerdo de la alarma. Es que te acabas de acordar de ese momento que nosotros ya estábamos en directo en Hora 25. Totalmente. Es que yo me acuerdo perfectamente preparando Hora 25, hablando con vosotros, 3/4 de hora antes de empezar, a las 7:15, ya estábamos recopilando testimonios de gente que tenía familiares que se habían despedido de ellos por WhatsApp. Y salimos a las 8 de la tarde, acuérdate, Durán, salimos a las 8 de la tarde con testimonios durísimos de gente que ya había perdido familiares. Y pensar ahora que a esa hora Carlos Mazón estaba llegando al Palau de la Generalitat, a esa hora, es que es acojonante. Es tremendo porque cuando lo revisas y lo revisas un año después, yo no sé si emocionalmente incluso es durísimo para las víctimas, sobre todo para quienes han perdido a alguien, para quienes han perdido parte de su vida y de sus objetos cotidianos, por supuesto también, pero es duro para toda la sociedad, ¿no? Un año después pensar que todavía nos da la sensación de que no hemos avanzado, por lo menos todo lo que pensábamos que debíamos avanzar después de todo lo que pasó. Pero como decías, bueno, pues eso, hay mucha gente que hoy ha decidido salir a la calle, lo hemos visto este mediodía con pues una manifestación que ha recorrido el centro de Valencia, simulando ese recorrido de Carlos Mazón, bueno, el recorrido que sabemos de momento, porque no sabemos si dentro de 3 días vamos a tener otro, porque esto va cambiando a la carrera y manifestándose a las puertas de ese restaurante. Y esta tarde lo que había eran 2 marchas, una desde Albal, otra desde Sedaví, con velas, como decías, en silencio, en homenaje a las víctimas, y que han confluido las dos en Benetúser, donde, bueno, pues en una plaza allí que se llama la Plaza de la Chapa y que habitualmente pues se utiliza para cosas más festivas, pues hoy se ha convertido en un lugar de homenaje con música en valenciano y con una de los temas que se han creado con motivo de este aniversario de la Dana. Escuchábamos a la María esta tarde en el funeral, pues ella es una de las personas que ha intervenido en esa canción de Feliu Ventura y con Miquel Gil, y que, bueno, pues que es una verdadera maravilla y también un grito de justicia, de reparación y de verdad, ¿no? Que es de lo que estamos hablando esta noche. La justicia de los tribunales vendrá veremos en qué condiciones, con qué resultado termina derivando la causa que está instruyendo la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que ha imputado de momento a la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y a su número 2 de entonces, Emilio Argüeso, y que está buscando esclarecer si se podrían haber evitado algunas de las muertes, cuántas de las muertes, si se hubiese tomado otras decisiones en la gestión de esta tragedia. Paz Lloria, buenas noches. Hola, buenas noches. Paz Lloria es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. Como el corazón de la causa realmente todavía lo desconocemos y no es cuestión de ponernos a opinar acerca del detalle de una causa de la que no tenemos todos los datos que sí maneja la jueza, yo lo que sí quiero hacerles preguntas que nos ayuden a entender sobre qué se cimenta esta causa. Por ejemplo, en una catástrofe de esta magnitud, ¿qué tipo de responsabilidades penales se pueden pedir? Bueno, para empezar, que en el derecho penal podamos encontrar respuesta a una catástrofe natural, claro, es complejo. Es complejo, es difícil, pero bueno, estamos en ello, ¿no? ¿Qué se podría derivar? Bueno, pues aquí se está hablando pues de homicidios imprudentes, se están hablando de lesiones imprudentes, evidentemente nunca dolosas, y al margen de la responsabilidad penal, que se pueda derivar o no, que se pueda demostrar o no, que se pueda establecer o no, hombre, pues la responsabilidad de la administración siempre está ahí también, y tenemos responsabilidades civiles objetivas también. Quiero decir, hay otras vías en virtud de las cuales pues se podrían establecer algún tipo de responsabilidad más allá de la responsabilidad política, que esa pues es evidente, esa va por ¿no? otro carril. Es evidente, esto es ¿no? otra cosa que no terminamos de entender en este país, que entre la nada y el delito hay algo intermedio. Sí, entre blanco y el negro está el gris, se ¿no? llama la responsabilidad política y la ética personal. Sí. Pero ese es otro tema. ¿Es lo mismo tomar una mala decisión a sabiendas o directamente no tomar una decisión que tenga consecuencias graves? Quiero decir, usted ha dicho dolo no se contempla, porque nadie en su sano juicio piensa que no se tomaron decisiones o se tomaron malas decisiones a conciencia para matar a gente. Nadie está en eso, obviamente, pero que no se tomaron decisiones o se tomaron malas decisiones. A ver, es equivalente, es decir, la acción, la omisión, el tomo una decisión que es una mala decisión o no tomo una decisión que debería tomar en el ámbito de la protección de la vida, por ejemplo, de la salud o de la integridad, evidentemente es lo mismo. Otra cosa será cómo podemos conectar esa falta de decisión o esa decisión tardía o esa mala gestión
cómo se puede conectar con los resultados, cómo podemos hacer ese... Tiene que haber pruebas, o con inferir que hubo una causa-consecuencia bastaría. A ver, ya no tanto pruebas, sino aquí, bueno, Gabriela estará conmigo, que es una gran penalista también. Gabriela Bravo, que es fiscal en Valencia. Señora Bravo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aymar? Buenas noches. No tanto pruebas, sino pensad, estamos hablando de un delito imprudente. Los delitos imprudentes son más difíciles de construir que los delitos dolosos. Si A le dispara a B y sale la bala, le pega en el corazón y lo mata, pues esto es muy evidente, ¿no? En los delitos imprudentes la cosa es más compleja, porque tendríamos que determinar que esa falta, primero que existía, que parece que sí, ¿no?, esa obligación de la toma de decisión, y que esa toma de decisión la podemos relacionar causalmente con la producción de resultados, y que además era previsible que esos resultados se produjeran y que esa previsión la podíamos tener ex ante. Quiero decir, no es como cuando disparo y mato. Aquí tengo que ver que además cada uno de aquellos que murió, cada uno de aquellos que ha quedado lesionado, esa situación no se hubiera producido, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Sí, sí. No se hubiera producido si se hubiera tenido una buena gestión. Lo que pasa es que eso es dificilísimo de probar. Claro, eso es dificilísimo de probar. Sobre todo porque en muchas ocasiones pues habrá que plantearse, ¿y este señor o esta señora hubiera hecho lo mismo si hubiera recibido o no hubiera recibido? Yeah. Tampoco es tan quiero decir, es complejo, sobre todo porque hay muchas víctimas también, ¿no? Pero el tema fundamentalmente en los delitos imprudentes es la previsión, o sea, era previsible y había obligación y se infringió una norma, o sea, yo tenía una norma de cuidado que me dice lo que tengo que hacer en esta situación. O sea, se tiene en cuenta el trabajo previo al desastre. Claro. Y ahí es donde puede estar un poco la clave, ¿no? O sea, es decir, era posible que 4 o 5 días antes, que ya teníamos esos informes con los geógrafos, con los meteorólogos, con los expertos, se hicieran trabajos cartográficos de posibilidades y establecer posibilidades hipotéticas, evidentemente, ¿no? Eso era posible, eso se hizo en otros sitios, esto lo tuvimos presente. ¿Hay precedentes de una catástrofe meteorológica, una catástrofe de esta magnitud? No sé si, por ejemplo, el camping de Viescas es equiparable, no lo es. No hay antecedentes porque, insisto, además es que el derecho penal no está pensado para gestionar las catástrofes, porque el derecho penal está pensado para imputar responsabilidades a una persona concreta. Yeah. Y con una catástrofe natural, además, es normalmente algo imprevisible, con lo cual es difícil. Nosotros imputamos resultados, lo que ha pasado responde a la acción o la omisión de esta persona. En una catástrofe natural normalmente es un caso fortuito, es una situación difícilmente previsible. No es lo mismo el Campi de Viescas hace 30, 40 años que en estos momentos, ¿no? Eso también es verdad. Señora Bravo, que es fiscal en Valencia, pero muchos de nuestros oyentes la conocerán porque además fue consejera de Justicia e Interior en la Comunidad Valenciana. Aquí, desde su perspectiva de fiscal, esta noche se va a mezclar un poco todo, pero desde su perspectiva de fiscal, le quiero preguntar cómo está viendo usted la instrucción de la DANA. Yo creo que la juez está haciendo un gran trabajo. Creo además que es una persona valiente, comprometida, con un sentido de la justicia humanista, porque esa forma de tomar declaración a las víctimas, de recibirlas, demuestra una empatía y una humanización tan necesaria en la justicia, que a veces muchísima gente se queja porque consideran que, bueno, cuando pasan por la justicia hay un maltrato institucional, porque, bueno, pues siempre tendemos a ser distantes. Creo que además me parece que el hecho de que, sin esperar a cuestiones de competencia, sin esperar a que órganos judiciales superiores resolvieran entre la posible competencia, porque como afectaba a varios partidos judiciales, sobre todo a las poblaciones que mayor número de muertos tenían, asumió con todo el compromiso, con toda la valentía, una causa judicial que aparte del componente
traumático por lo que estaba afectando a la tierra donde ella vive, su familia, el componente humano de ver tanta gente destrozada, el componente emocional y decidir, lo asumo. Creo que ya eso a mí como persona, como fiscal, como compañera, me merece un absoluto respeto y creo que está dando un gran ejemplo. Tiene una gran capacidad de trabajo también. ¿Cómo están viviendo ustedes, el resto de los juristas de esta tierra, cómo están viviendo la campaña que le están montando a la jueza, que es una campaña infame para intentar desacreditarla? Con mucha indignación, con muchísima indignación, porque cuando alguien que además está centrando con su trabajo de una forma además muy metódica, muy rigurosa, está centrando la cuestión que se tendrá que dilucidar respecto a si hay negligencia o no, pero lo ha centrado, perdón, que estoy un poco mal de la garganta, lo ha centrado muy bien, porque a mí lo que me ha demostrado, para empezar, es que se ha leído muy bien los planes de emergencia y que conoce cuál es la responsabilidad y cuáles son las acciones, no solamente en cuando se materializa la emergencia, sino las acciones previas que se tenían que haber adoptado. Una persona que de alguna forma hemos podido comprobar que a través de sus resoluciones judiciales ha desmontado un relato político. Que la respuesta sea el ataque personal con ese componente machista es absolutamente impresentable. Cuando usted dice la jueza se ha leído los planes que existen, usted habla con conocimiento de causa porque usted se los tuvo que leer en su día. O sea, usted tuvo la gestión encargada, la gestión de este tipo de emergencias, y le tocó gestionar, por ejemplo, la Dana de 2019. Sí, hubo muertos, no tuvo nada que ver, pero la gestión que ustedes hicieron fue completamente distinta. Ustedes convocaron el CECOPI un día antes, claro, es que las cosas se pueden hacer de otra manera. Efectivamente, las cosas se pueden, no es que se puedan, es que se deben de hacer de otra manera, porque nosotros tenemos una posición de garantes con respecto a la población ante una posible emergencia. Y para eso tienes un instrumento muy potente, que son los planes sectoriales. Hay un plan territorial general y luego los planes territoriales, porque desgraciadamente estamos en una tierra de inundaciones y tenemos que estar muy bien preparados. Y por tanto, es fundamental que las acciones que se establecen en ese plan te las sepas y las lleves a cabo. Yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado con respecto a la gestión del 2019. Yo creo que hay una gran diferencia y para mí es donde está la clave. Y se está además examinando esa vía. ¿Qué se hizo en la fase de preemergencia? Porque aquí todo el mundo habla del apagón informativo, si el pollo llevaba más caudal, si no llevaba más, si estaba seco, si a la una ya se sabía. O sea, todo el mundo centra la actuación en el momento en que la emergencia se ha materializado, porque no podemos olvidar que a mediodía caía ya torrencialmente la lluvia en las cabeceras de los ríos. Pero lo importante es que cuando esta emergencia se ha materializado, tú estés ya preparado. Y por eso el plan territorial te obliga a tomar una serie de decisiones y realizar una serie de actuaciones cuando estás en situación de preemergencia. ¿Cuándo estamos en situación de preemergencia? A partir del momento en que la Agencia de Meteorología nos informa de que va a haber un fenómeno meteorológico. Normalmente, y yo lo recuerdo por la Dana de 2019, nos informaron con
bueno, yo me reuní con ellos 72 horas antes, o sea, 3 días antes, y creo que 4 días, el día 8, porque la emergencia se materializó entre el 12 y el 13 de septiembre. El día 8 nosotros ya tuvimos la primera reunión, tuvimos las primeras alertas y ya declaramos una emergencia nivel amarillo, que nivel amarillo es cuidado, hay un riesgo, y a partir de ese momento tenemos primero obligación de estar en contacto permanente como responsables de la emergencia con las agencias y las entidades que están involucradas y afectadas por el fenómeno. Reunirnos con la agencia, reunirnos con la Confederación Hidrográfica, con los servicios de red eléctrica, de suministros de agua. Al mismo tiempo, la segunda obligación que tenemos a partir del momento en que tú declaras una preemergencia, la información a la población. Y la información a la población en el 2019 no teníamos ese instrumento, que lo pusimos en marcha en el 2000, a finales del 2022. No teníamos instrumento. ¿Cuál era el canal de comunicación con la población? Aparte de nuestros propios servicios del Centro de Coordinación de Emergencias a través del 112, informar continuamente, pero estuvimos en contacto permanente con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son nuestros ojos y son los emisores que van a trasladar la información a los vecinos de sus pueblos. Estuvimos en contacto directo y teníamos reuniones con los responsables de la policía local, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Todo esto se desarrolla en la fase de preemergencia porque tenemos 2 misiones: actuar, primero, coordinar los recursos humanos y materiales que tenemos, coordinarnos con los centros de información y con las agencias para estar permanentemente y con una actitud proactiva, no sentada yo en el despacho esperando que me manden correos, sino permanentemente intentando hablar. Y en tercer lugar, o sea, en la preemergencia es fundamental ya estar informando en cada momento. Eso es lo que hicimos. Nosotros durante los 3 primeros días actuamos en ese sentido. Tuve yo primero reuniones previas. Cuando ya nos comunican 48 horas antes que la Dana, o sea, que se está agravando la situación, que está entrando por la cornisa cantábrica, además tienes que hacer un seguimiento y tienes que ver perfectamente la evolución. Entonces fue ya cuando el presidente Ximo Puig decidió convocar una reunión al que le llamamos CECOPI anticipado, que en realidad era la necesidad ya de que todo el mundo, pero todo el mundo no significa solamente los que tienen que actuar como fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que estaban presentes los consellers, porque antes, cuando hablaban de la responsabilidad de la titular que tiene la competencia en emergencias, no nos podemos olvidar que también, y además lo dice el plan territorial, o sea, tienen que estar llamados todos aquellos que también puedan verse afectados por las infraestructuras críticas. Estoy hablando de las residencias, estoy hablando de los centros de día. Nosotros, pues 48 horas antes... de la residencia se conectó media horita y después se fue a una entrega de premios. Ya veremos cómo acaba la responsable de la residencia. Susana Camarero, vicepresidenta. Sí. Los centros de salud, suspendimos las clases. Y algo muy importante, porque nos preocupaba mucho el que en un momento dado el 112 no pudiera dar abasto ante todas las pues que sabíamos que se iba a multiplicar y a quintuplicar el número de llamadas. Se reforzó un 12%, pero 48 horas antes. Señora Lloria, desde un punto puramente teórico, si la jueza empieza a recabar más información de la línea que parece que está abriendo, de citar a Vilaplana, escucharle, y eso nos lleva claramente al territorio de qué hizo Mazón, la jueza se va a ver obligada a soltar la causa pronto, elevarla al Tribunal Superior de Justicia, dado que Mazón, si no hay noticia mediante, sigue siendo imputado. Sí, claro. Sí, porque la competencia entonces correspondería al Tribunal Superior de Justicia al haber un aforado. Hombre, son delitos conexos, entonces lo lógico es que toda la causa pasaría a investigarlo todo el Tribunal Superior de Justicia. En principio,
esa sería la teoría. Puede ocurrir, hay alguna jurisprudencia que separa, pero vaya, teóricamente debería ser así por la conexidad de los delitos que se están investigando, salvo mejor criterio. Bueno, yo respecto a esto sí me gustaría... Salvo mejor criterio. No, es que yo tenga... No, yo comparto lo que estás diciendo, pero es verdad, lo digo por otras por antecedentes que hemos tenido de investigaciones complejas. En muchas ocasiones lo que sí que pide el Tribunal Superior es que se agote la instrucción, o sea, que la exposición razonada se eleve cuando esté ya la instrucción en una fase avanzada. Para que, bueno, pues porque puedan tener pues también mucha mayor información, y porque normalmente pues bueno, las salas de lo penal del Tribunal Superior pues no están tan preparadas para asumir investigaciones tan complejas, a diferencia de lo que ocurre con un juzgado de instrucción. O sea, esa es la única matización. Es completamente antiintuitivo eso. Uno pensaría que una jueza de Catarroja que trabaja ella sola con no sé cuántos funcionarios tendrá echándole un cable, pero que en principio está mucho más limitada para llevar a cabo una investigación así que una señora sala del Tribunal Superior. Bueno, pero tiene mucha más experiencia porque lo está haciendo todos los días, y luego es verdad que si ya se ha empezado el trabajo, por eso decía, bueno, y también luego hay cuestiones, ¿no? Si ya se ha empezado el trabajo, hombre, lo razonable, ella tiene una visión de la causa que nadie más tiene. Entonces, esto puede suceder. Teóricamente, ¿qué sucedería? Esto otro, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa visión conjunta no se la puede quitar nadie. Hay algo que ustedes han mencionado antes, y es la empatía con la que la jueza está tratando a las víctimas. ¿Eso en algún momento se le puede volver en contra? En el sentido de que las defensas de los acusados puedan recriminarle que está de parte, que les ha perjudicado por haberse visto, no lo sé, seducida por las víctimas. ¿Me entienden lo que les quiero preguntar? Yo considero que en absoluto, y por eso antes he querido destacarlo cuando he hablado de ella, porque creo que se hace mucha falta humanizar la justicia y sobre todo aplicar el estatuto de la víctima. Que no se trata de presentarle 3 folios a la víctima, que a la pobre no se le da ni tiempo para que se lea cuáles son sus derechos, y se le dice escriba y firme ahí. Yo creo que es un ejemplo. Y nada tiene que ver con la obligación de ella de ser objetiva, de ser absolutamente neutral, de ser absolutamente imparcial en la toma de decisiones. Creo que no es incompatible una cosa con la otra. Creo que debemos de ser empáticos, entender. Yo también posee mi experiencia con las víctimas de violencia, cuando se sientan ahí delante y les cuesta hablar, no puedes ir con prisas, tienes que dejarlas que hablen, y tienes que dejar en muchas ocasiones que lloren antes de poder empezar, y yo creo que eso es fundamental, o sea, porque no son números, es que son personas, y por eso a mí, por todos los comentarios de la gente y lo que he ido escuchando del trato que está dispensando a las víctimas, me parece que es una gran lección. Basándose en su experiencia, en sus conocimientos, les pido mucha honestidad en esta respuesta. ¿Es posible que las víctimas terminen viéndose frustradas ante el resultado de esta causa penal? Hombre, todo es posible, quiero decir. Lo que pasa es que a lo mejor tampoco habría que poner muchas expectativas, insisto, ¿no? Hay otras vías. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a depender del procedimiento. La instrucción se está llevando de una manera rigurosa y además garantista. O sea, yo quería añadir a lo que comentaba antes. Es decir, no puedes tachar a una juez de imparcial cuando está siendo absolutamente garantista, por muy empática que sea, ¿no? Entonces, yo creo que si todo el procedimiento está bien hilado, si tenemos ahí una base fuerte en la instrucción, bueno, pues se verá, ¿no?, a lo que se llega. Pero insisto que, hombre, es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque hay muchas víctimas, hay muchos cursos causales, hay muchas situaciones.
Y bueno, a ver, también habrá... Yo no me atrevo a decir qué es lo que puede pasar, ¿no? Yo no me atrevo a anticiparlo, pero dentro de la complejidad sí que me atrevo a decir que es complejo, pero no imposible. No, imposible. Porque, bueno, pues hay datos ahí que están ahí. Mensajes que llegaron tarde, que se podían haber enviado antes, un déficit en determinadas actuaciones importante que creo que se tendrá que ir analizando y valorando, pero efectivamente la relación de causalidad en un delito imprudente es fundamental. Pero bueno, de ahí la importancia de ese trabajo tan pormenorizado, pormenorizado, porque hay que saber desde el momento en que una persona muere, desde el momento y todos esos datos no solamente los tienes a través de las declaraciones, sino también del resultado de las autopsias. O sea, es un trabajo inmenso, pero a mí no me gustaría ¿La jueza puede hacer eso sola? Sí, lo está haciendo sola, Aymar. Trabajando mucho. Lo está haciendo sola con el equipo de funcionarios que tiene y con los, supongo que le habrán puesto refuerzos, pero lo está haciendo sola, sí. Fiscal Gabriela Bravo, catedrática de Penal Patrulla, muchísimas gracias a las dos. Buenas noches. Buenas noches. Es indecente y es una deshonra para la institución de la Generalitat Valenciana que Mazón haya llegado siendo presidente al funeral de Estado de hoy. No que haya ido al funeral, sino que haya llegado a hoy, primer aniversario de la Dana, siendo presidente. Y las víctimas se lo han hecho notar con estos gritos de dolor. Víctimas que se han sentido profundamente humilladas al ver a Mazón ahí, sentado sin medio gesto de empatía en la cara. Quienes estaban alrededor nos decían: no ha hecho medio gesto de empatía. Feijóo ha sido testigo de todo esto, porque Feijóo estaba ahí a unos metros. Feijóo ha vivido en primera persona este dolor que atravesaba todo, ha escuchado aquí en Valencia esos gritos, y Feijóo esta noche, volviendo a Madrid, tiene que calibrar hasta qué punto le compensa seguir siendo corresponsable de esta afrenta a la dignidad de las víctimas y de los valencianos en general. En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos. Así han despedido esta noche a las víctimas de la Dana, los ciudadanos que se han concentrado a las puertas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, aquí en Valencia, donde se ha celebrado el funeral de Estado. No estáis solos, es lo que les gritaban entre aplausos. Está siendo una noche de mucha emoción, de recuerdo, de protestas en la provincia de Valencia. En paralelo al funeral, esto pasaba en Benetússer, que es uno de los municipios arrasados por la Dana, donde han confluido esta noche varias protestas que partían desde otros pueblos de la zona cero, y justo a las 8:11, justo a la hora en la que sonó la alerta en los móviles de los valencianos, cuando ya era tardísimo, cuando muchísima gente había muerto ya o estaba a punto de hacerlo, a las 8:11 hoy, un año después, lo que ha sonado ha sido la cacerolada en puntos como Patrais o Benimaclet pidiendo la dimisión del presidente valenciano. Al inicio de Hora 25 hemos hablado con Carmina, justo allí, a las puertas del funeral. Carmina perdió a su suegra Rosa el 29 de octubre de hace un año. Estaba allí, estaba profundamente emocionada. Éramos muchas personas con muchos sentimientos ahogados. La dignidad nos ha representado durante un año y no queríamos perderla tampoco en un día tan señalado como hoy. Pero los sentimientos a veces te ahogan y verle la cara o saber que está ahí la presencia de el que fue responsable de la muerte de tu suegra, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo, de tu marido, es duro, es muy fuerte tenerlo ahí y callarte. Le hemos preguntado si cree que después de lo de hoy, después de que Feijóo haya vivido en primera persona esta vergüenza, va a cambiar algo y va a forzar que Mazón se vaya. Pues es que yo he visto lo que he visto hoy, ya lo dudo, ya no sé esa persona que puede pasarle por la cabeza, porque hoy estaba delante de todo el poder español, incluso los suyos, los que lo están sosteniendo o sujetando,
y apoyando para que él siga ahí, y ha sido bochornoso. Cualquier persona, lo voy a dejar ahí, no soporta eso. Es un bochorno nacional, incluso internacional, porque es que el acto de hoy, sin precedentes en España, va a tener una repercusión a todos los niveles. Ha estado muy solo, Mazón. Estábamos allí, lo veíamos, estaba muy solo, pero es que estaba ahí. Y Julián Jiménez, director de contenidos de Radio Valencia. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, esto no se ha visto en televisión, pero como dices, sí lo hemos visto tú y yo, no lo hemos visto nosotros. Mazón ha llegado en furgoneta con su núcleo duro, su equipo de trabajo. Se han bajado de la furgoneta, han caminado juntos hasta uno de los extremos del Museo de las Ciencias, el lugar del funeral. Allí ya no le han podido acompañar. Ha tenido que acceder solo, insisto, solo a la zona de las altas autoridades que esperaban al rey. En ese momento en el que la casualidad ha querido, lo hemos visto, Aymar, que se cruzara con Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat. Después, y esto ya lo hemos visto a través de la señal de televisión, Mazón ha tenido que esperar hasta la llegada primero del presidente del gobierno. Ambos se han saludado con gesto muy, muy serio, y después los reyes de España. En esta espera, Mazón apenas ha cruzado palabra con las personas que tenía a su derecha y a su izquierda: la delegada del Gobierno de la Comunitat, Pilar Bernabé, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló. Una soledad, insistimos, la del presidente valenciano, que también se ha visto dentro, durante el funeral. Soledad en forma de asiento vacío a su lado, el que tenía que haber ocupado el presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, que se ha ausentado del funeral, como ya venimos explicando, por las fuertes lluvias este miércoles en Andalucía. La anécdota es que, para no dejar solo a Mazón, para ocupar esa silla vacía, ha ocupado ese asiento su jefa de protocolo. Al otro lado de Mazón, Emiliano García Paje, un presidente autonómico con el que tiene muy poca afinidad por los rifirrafes a cuenta del trasvase Tajo Segura. Gracias, Julián. Un saludo. Os pregunto, Ejeri, ¿qué es sostenible? Ya no lo de Mazón, lo de Feijóo. Hoy Mazón ha llegado siendo presidente a ese funeral. Hoy Mazón ha generado esta situación de auténtica humillación a las víctimas porque Feijóo lo está permitiendo. ¿Esto es sostenible o no lo es? Sostenible no es, pero está siendo sostenido. Y al final, mientras sea sostenido, pues será sostenible. Para que Mazón esté ahí, hacen falta varios ingredientes, ¿no? La voluntad inequívoca de Mazón, que sigue, como decía Isabel, y estoy muy de acuerdo, en una especie de negación en la que él no es el responsable de nada, ni ahora ni durante la emergencia tampoco lo era, como él mismo se ha encargado de decir. Pero para que Mazón esté ahí, aparte de su voluntad, necesita cómplices, y tiene muchos dentro del Palau. Gente que podía haber hablado y no ha hablado, gente que podía haber dimitido y no ha dimitido, su mano derecha, José Manuel Cuenca, su mano izquierda, Santiago Lumbreras, jefes de prensa que mienten, que están cobrando salarios públicos, y son quienes han estado dando a conocer comunicados que luego se han sabido que eran mentira, ¿no? Bueno, pues tiene todo un núcleo cercano del que se ha rodeado, que le sostiene y le ayuda, y es connivente con esas mentiras para darse coartada. Luego tiene muchos consellers, alguno podía haber dicho, bueno, ya está bien, ¿no? Pues no lo han dicho. Pero no solo los consellers, es que esta mañana a las 10:30, en su comparecencia un poco extemporánea y que le ha robado un poco de protagonismo al día, no sé qué pretendía, ¿no? Bueno, sí que lo sé, pretendía darse un baño de multitud y era una señal esta mañana desde el Palau de la Generalitat de decir, bueno, yo estoy apoyado, ¿no? Yo no estoy solo. Y efectivamente ha conseguido llevar allí a 160 altos cargos que le han aplaudido de pie. O sea, no solo le apoyan o no le critican o no están forzando un cambio, ¿no? Sino que le han aplaudido en pie toda esa gente, 160 personas. Feijóo, por supuesto, que aplaudían, ¿no? Pues imagino que la mentira, ¿no? La mentira aplaudirían. Pero es que desde Madrid, a 2 horas en AVE de Valencia, resulta que hay un señor que se llama Núñez Feijóo, que además, de manera un poco cínica, nos quiere hacer creer a los periodistas en corrillos que está muy disgustado con esto, en privado, pero en público no dice nada. En público ovacionan también él y sus varones a Carlos Mazón. A esta hora de la noche, silencio absoluto en la sede nacional del Partido Popular. David Junquera, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. Sí, eso es una buena piedra de toque de lo que está pasando ahora mismo en el Partido Popular, porque normalmente suelen reaccionar a este tipo de acontecimientos y ahí impera la ley del silencio en el Partido Popular, lo que muestra pues que ha sido duro para el Partido Popular. También lo he vivido esta tarde. Sabían en el Partido Popular que esta semana, a pesar de lo que iban diciendo, de que iba a ser una semana horribilis para el gobierno, pues también iba a ser muy, muy dura para ellos, y en particular iba a ser duro este miércoles 29 de octubre, que no iba a ser fácil. Y en Génova, pues llevaban días, ¿no?, dejando caer que estaban incómodos con cómo Moncloa estaba comandando la organización del funeral, no les llegaban las invitaciones, la organización les parecía rara, el protocolo, pero eso sí, nunca pusieron en duda que Feijóo iba a estar allí, y también se entendía en el Partido Popular que Mazón tenía que estar en su sitio y que tenía que aguantar pues lo que le cayera. No se especuló con esas ausencias, y algunos cargos pues sí que nos decían que temían que pasara lo que finalmente ha pasado, ¿no?, que el presidente fuera blanco de insultos o de llamadas de las víctimas, y la erosión o el desgaste que esto pueda traer para el Partido Popular. Así que en el Partido Popular daban por sentado que podía pasar esto, y querían pues que pasara muy rápido el mal trago, ¿no?, que esto pase rápido y centrarse mañana en la comisión de investigación en el Senado, y el futuro de Carlos Mazón pues ya lo veremos más adelante. La decisión sigue dependiendo de la reconstrucción, pero buena parte del partido pues cree que esa posición es insostenible, y desearían que cuando llegue el momento de hablar del futuro de Mazón, de abrir ese melón, pues sea el propio Barón el que se aparte, haciéndole el trance más fácil a Feijóo. Ahora mismo, según dicen en el PP, según dicen en Génova, a pesar de lo que hemos vivido estos días y de lo que hemos vivido esta tarde, de momento no cambia nada con Carlos Mazón. Tendremos que ir viendo en los meses venideros. O sea, dicen que no cambia, claro que cambia, lo de hoy lo cambia todo. Y si no que alguien se lea el editorial que está publicando el diario El Mundo, que todos sabemos lo que pesa en la sede de Génova lo que publica el diario El Mundo a esta hora de la noche, un editorial durísimo. Isabel Villar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El editorial se titula La entereza de las víctimas, y ya en el subtítulo dice: el homenaje a los fallecidos por la Dana marca un punto de no retorno. Es Feijóo quien, sosteniendo a Mazón, expone al PP a esta vergüenza. Esto lo dice en el subtítulo. El texto dice que los reyes han estado arropando a las víctimas, que eso ha sido un bálsamo para ellas, y que resulta sangrante que el acto se haya visto enturbiado por la figura de Mazón. El bochorno fue inmenso, un punto de no retorno. Pero se equivoca quien señale a Mazón como el máximo responsable. Es el PP, escribe El Mundo, quien ha permitido que el dirigente valenciano expusiera al partido y al espacio de valores que representa a esta vergüenza televisada. La decisión de Alberto Núñez Feijóo de sostenerlo se confirmó con más intensidad que nunca como un error que se agrava cada día. El líder de un partido central en la vertebración de España no puede escudarse en la autonomía de sus estructuras. ¿Qué proyecto nacional es ese?, se pregunta el diario El Mundo. Termina: con la autoridad moral destruida, Mazón es un obstáculo insalvable para la reconstrucción. El problema, sin embargo, supera ya al propio Mazón, alcanza de lleno a su partido. De este editorial se sale muy difícil, ya la prensa conservadora marqués ya no está señalando a Mazón. Ya no está señalando a Mazón. Las portadas en las que se libra el Juego de Tronos del Partido Popular están señalando directamente esta noche a Feijóo. Claro, y además tiene al Mundo, se le sumó hace unos días a ABC o incluso hace unos meses. Pero además es lógico, ¿no? Porque las elecciones generales van a ser posiblemente antes que las elecciones autonómicas. Sin presupuesto, pues a lo largo del año 2026 posiblemente habrá elecciones generales, más tarde o más temprano. Y Feijóo no puede presentarse a esas elecciones con la mochila de Mazón, que es una vergüenza para los valencianos, para el resto del país, incluso para los votantes del PP y para el Partido Popular. Por lo tanto, Feijóo se tendrá que deshacer de Mazón a lo largo del próximo año. Como además Mazón ha entrado en una dinámica de mentira tras mentira, lo lógico es pensar que dentro de 2 meses o dentro de 3 meses o incluso dentro de 2 semanas sabremos cuál es la enésima mentira de Mazón. Ya lo dijimos aquí hace muchísimos meses, casi al principio de la crisis esta. ¿Todo se sabrá? ¿Todo se sabrá? Es imposible no saberlo. La policía, Telefónica, por el GPS, sabe dónde estuvo Mazón, y habrá un momento en que la jueza pregunte
a estas instituciones donde estaba Mazón en estos 40 minutos, donde nadie sabe ubicarlo en estos momentos. Por lo tanto, el PP yo creo que se tiene que deshacer y creo que se va a deshacer. El PP llega a unas elecciones, estas van a ser unas elecciones generales muy complicadas. Van a ser muy complicadas. Porque hay un ascenso de Vox y porque el Partido Socialista no termina de estar muerto como querría el Partido Popular. Es decir, ahí Pedro Sánchez, la última batalla, o ya veremos si es la última o no, la va a dar. Y Feijóo tiene que ir muy muy bien preparado a este encuentro. Y Mazón es una carga para él, una carga que no solo influye en la Comunidad Valenciana, que de por sí ya es una de las comunidades con más electores del país, es una comunidad de mucho peso a la hora del reparto de escaños, sino que es algo que está viendo toda España. Lo dices tú, Aimar. Vamos a ver, esto de creer que lo que hemos visto hoy, de estas mujeres llamándole rata y cobarde a Mazón, se nos va a olvidar, o se le va a olvidar al país, porque mañana el presidente del gobierno va a declarar al Senado, a una comisión de investigación al Senado. Bueno, pues de verdad es ilusorio. Esto va a quedar para siempre. Lo que hemos visto hoy va a quedar para siempre, igual que quedó para siempre aquella visita donde se le tiró barro a los Reyes, a Pedro Sánchez y a Mazón. De todos aquellos políticos y que sufrieron una ira razonable, argumentada de los vecinos, el único que ha quedado como señalado ha sido Carlos Mazón. Y yo creo que ahí es donde se han desmontado ya lo que el PP quería montar al principio, ¿no? Bueno, que Mazón sí podía ser responsable, pero también la Confederación del Júcar, también la EME, también Pedro Sánchez, también la UME, también Margarita Robles. Bueno, pues no, pues al final el pueblo valenciano ha terminado señalando a un único señor que es el responsable de su gobierno autonómico. Dame un segundo, Marqués, porque en esta noche en la que se mezcla todo, es una noche de recuerdo, es una noche de aniversario. Hace justo un año nosotros vinimos aquí al día siguiente de la Dana, emitimos desde Utiel y después estuvimos 2 semanas emitiendo desde Andalucía, desde Andalucía, desde Valencia, desde la provincia de Valencia, desde distintas zonas de la provincia de Valencia, y conocimos muchos testimonios, pero a mí hubo uno que me marcó, porque ya desde el primer momento, basándose en un conocimiento técnico muy vasto, nos explicó, cuando todavía nadie estaba hablando de los fallos en la gestión, nos explicó que él estaba viendo cosas muy raras, porque tenía mucha experiencia en esto, y nos señaló cosas que se han terminado confirmando. Y un año después he querido que esa persona estuviera aquí sentada en esta mesa. Antonio Collado, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antonio ha sido coordinador de la policía del gabinete técnico de la Comunidad Valenciana durante buena parte de su carrera. Antonio se acaba de jubilar este año, era el comisario de la policía local de Xàtiva, y cuando nosotros hablamos, Antonio, hace un año, recuerdo perfectamente haberle visto indignado con la gestión de coordinación de emergencias. Y eso que todavía no sabíamos nada de lo que hemos sabido este año. Hombre, yo recuerda usted con claridad que yo le dije que se habían producido omisiones muy graves que casi con toda seguridad habían costado muchas vidas que no se deberían de haber perdido. Y en aquel momento todo el mundo tenía miedo de hablar. Pero yo aquí tenía una doble indignación. Una, por conocer con pelos y detalles cómo funciona todo el sistema de emergencias, que, por cierto, el de la Comunidad Valenciana es de los más amplios y completos de toda España, y que no se utilizó ninguno de los mecanismos que tiene, que son muchos, y aunque sea con pequeñas pinceladas, se las daré esta noche. Pues aparte de eso, yo en este caso era damnificado. Sabe usted que estuvimos en Algemesí y mi casa fue completamente inundada, mis vehículos y todo, y la enorme suerte que tuvimos es que en mi entorno familiar y nada no hubo ninguna pérdida de ninguna vida, aunque en Algemesí sí que fallecieron 3 personas. Lo bien cierto es que lo que yo detecté claramente fue que no se había hecho absolutamente ningún aviso. Cuando yo estaba en activo, todas las policías locales somos operadores directos del 112, aparte del cargo que yo tenía. Y teóricamente el centro de emergencias tiene que pasarnos periódicamente todos los comunicados de cualquier alteración que hay a nivel, en este caso meteorológico, desde el jueves de la semana pasada anterior,
ya estábamos recibiendo constantemente información de que lo que venía era una bomba explosiva y se centraba fundamentalmente en el martes. A mí me llamó mucho la atención que el domingo no enviaron ninguna preemergencia, el lunes tampoco, y el martes por la mañana a las 7:30 de la mañana yo iba camino de Xàtiva y a la altura de la Alcudia. ¿Dónde era comisario de la policía? Sí, yo estaba en activo. Yo me he jubilado el 30 de abril de este año. Sinceramente, en ese sentido, a nivel profesional, me he sentido una persona privilegiada. Pero a lo que íbamos. En Alcudia, en la autovía A7, a la altura de la Alcudia, ya la tromba de agua que estaba cayendo a mí me sobrepasaba ya la rodilla y me estaba entrando en el vehículo de una forma tremenda, porque ya sabíamos que iba a verlo. En esa misma zona fue uno de los primeros desaparecidos que desgraciadamente falleció, que fue un camionero. Su camión se le paró allí y allí en Alcudia mismo desapareció. Lo primero que hice cuando llegué allí a Xàtiva fue ordenarle a mi concejala de seguridad y emergencias que pusiéramos en marcha nosotros todo el sistema de preemergencias, aunque allí en Xàtiva no es zona de riesgo alto, es riesgo medio y en algunas cosas riesgo bajo, pero toda la ribera del Júcar es de riesgo máximo, Algemesí, Alcira, porque allí hay dos cuencas que nos pueden afectar, la del río Júcar y la del río Magro. Y la del Ripolllo, vamos, todos los compañeros de Catarroja, Paiporta, todos nos conocemos y entre nosotros nos comunicamos y hablamos, y lo que nos extrañaba es que no había ningún tipo de información, ni preemergencia, ni aviso, absolutamente de nada. ¿Fallaron los protocolos o fue una negligencia humana en base a su experiencia técnica? ¿Sabe usted que cuando pasó toda la catástrofe hubieron responsables políticos que decían que había que mejorar los protocolos, que había que mejorar los planes y tal? No tienen ni idea. Los protocolos que tenemos son impecables, que cuando se ponen en marcha funcionan, y sobre todo el aspecto de la preemergencia, que se ha de activar. Y le voy a decir, voy a aportar una cosa. Cuando he visto antes a la exconsellera Gabriela Brava, que hablaba de la diferencia que había de lo que había pasado en la Dana de la Vega Baja, allí fallecieron 6 personas, pero es que 4 días antes estaba en marcha. Y en aquel momento había un secretario autonómico descomunal que le llamaban José María Ángel Batalla, que activó todo el sistema y puso en marcha una cosa que se llamaba CEMPOL, integrado por todas las policías locales de la Comunidad Valenciana. O sea, 283 cuerpos de la policía local en la Comunidad Valenciana, casi 11.000 policías locales. El elemento humano en la prevención y en la emergencia, enorme. ¿Qué es lo que se hizo? Estábamos integrados en el 112, en la Eliana, y desde allí se contactó con todos los jefes de la policía, con todos, de toda la cuenca del Segura, y ya se sabía lo que había que evacuar, todo lo que había que retirar y todas las medidas. ¿Y esto no se hizo en esta Dana? En absoluto, esto brilló por su ausencia. Le digo más, son fenómenos todos los compañeros, bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y todo, pero desgraciadamente la gente no es consciente del potencial que tienen las policías locales, y precisamente en la Dana y en la pandemia en la Comunidad Valenciana fueron esenciales, hasta el punto de que quien le dio las novedades al presidente del gobierno cuando fue al puesto de mando avanzado en la Vega Baja fue un jefe de la policía local, y allí en la PMA, casi ahogándose, el presidente de la Generalitat, el secretario autonómico y en aquel momento el conseller Arcadi España, personalmente estuvieron allí dirigiendo y controlando toda la emergencia. Antonio, a día de hoy, ¿usted qué pregunta o qué preguntas se hace todavía respecto a la gestión de esta Dana? Pues mire, a nivel personal, yo a veces digo que la primera corrupción en la que incurre un cargo público es aceptar un cargo cuando no se está preparado para ello. Y aquí es obvio que en un capazo podrías meter 20 o 30 cargos, porque ya se lo digo, las actuaciones brillaron por su ausencia, porque ya le digo, la preemergencia es lo más importante, pero es que después está la fórmula del Estado 1, que la puede activar el secretario autonómico, y en ella quien tiene todas las competencias en materia de coordinación de policías locales, de bomberos y de todo, es el secretario autonómico.
En el 2017, en la Comunidad Valenciana, se creó la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con lo cual se contaba con unos instrumentos extraordinarios y ninguno de ellos se activó y se puso en marcha en esta ocasión. Y eso, sinceramente, el Código Penal tiene una tipificación muy clara para describir cuando uno no asume su responsabilidad, porque ustedes daban antes por sentado de que todo el mundo conoce la legislación, pero no es así. Yo estoy todos los días en la calle, bares, asociaciones, amigos, compañeros. En las redes sociales intento aportar luz y por los extremistas que hay solamente te devuelven insultos. Yeah. Aunque tú lo que das es información. De algo me suena esto. Constantemente, todo tipo de insultos y en la mayoría de los casos con perfiles falsos, absolutamente falsos. Antonio Collado, muchísimas gracias, buenas noches. Pues que sepa que se me ha quedado en el tintero que podría estar hablando de aquí a esta mañana, de las barbaridades que han brillado por su ausencia, y en este caso considero que si tuvieran dignidad las personas que han sido responsables de estas graves omisiones y que ha producido tantos daños personales y en este caso humanos, dimitirían inmediatamente. Y le voy a hablar solo de la reconstrucción. El señor Bendodo hoy en el Congreso decía que el gobierno de España, la reconstrucción, no había aportado nada. Es que no se enteran, es que no se enteran. Mi pueblo, Algemesí, el gobierno de España ha metido en Algemesí 476.129.000 euros, de tal manera que prácticamente toda la reconstrucción que el ayuntamiento tuviera que hacer tardaría 40 años en hacerlo en recursos propios. 476 millones y la Generalitat Valenciana 2,5 millones. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Antonio Collado, mil gracias. Estamos emitiendo Hora 25 hoy en el primer aniversario de la Dana desde Valencia y en el número 4 de la calle Mariano Brull, en la pedanía de La Torre, aquí en Valencia. Está Manu Gil. Hola de nuevo, Manu. Hola, Ibar. En el garaje de ese edificio, hace justo un año, esta noche, murieron 7 personas que intentaron bajar a por sus coches, que se quedaron atrapadas porque el agua ya tenía una altura y una fuerza que les pilló dentro y impidió que salieran de allí, que pudieran salir. Sí, estoy en la puerta del que muchos conocen desde hace un año como el garaje de la muerte. Hay hoy unos ramos de flores y unas velas recuerdan que aquí perdieron la vida 7 personas que quedaron atrapadas por el agua. Es una de las pocas casas nuevas de La Torre, de las pocas que cuentan con garaje subterráneo. Esa tarde, como hicieron muchos sin saber lo que se venía, aquí también algunos vecinos decidieron sacar a la calle sus vehículos. En ese momento llegó la riada, amplificada porque aquí detrás, en la calle de atrás, hay una vía de tren que hizo de pantano, y aquí murió, entre otros, Rubén Lima, que es un joven policía local de Valencia que entró a ayudar a sus vecinos cuando no podían salir. Cuando vio que la cosa se complicaba, pudo llamar por teléfono a su padre, también policía local jubilado. Papá, esto está muy jodido. Fueron sus últimas palabras, consciente de que no iba a poder salir del garaje hasta que no bajara la corriente, una corriente que inundó por completo el garaje. Todos murieron ahogados, los cuerpos los encontraron a la mañana siguiente. Este garaje era una ratonera mortal, sin puertas internas. Las dos que hay daban al exterior y no se podían abrir por la presión del agua. Un año después el garaje sigue inutilizado, y después de lo sucedido el ayuntamiento ha decidido que en las pedanías del sur, a partir de ahora, todas las nuevas edificaciones que tengan garajes en altura, en planta baja y en la primera, nunca garajes en subterráneo. Y es que se ha demostrado que son zonas inundables y en el futuro se quiere, con esta decisión urbanística, evitar nuevas tragedias. Diana Morant, ministra y líder de los socialistas valencianos, buenas noches. Buenas noches. Es terrible, todas las muertes fueron terribles, pero las de estas personas que se jugaron la vida para intentar rescatar a otros que sabía que estaban y que al final se vieron ellos arrasados por el agua. Es pensar que esto pasó aquí hace un año es dolorosísimo. Sí, la verdad es que, bueno, a lo largo de todo el año nos ha dado tiempo de conocer las historias que ha habido detrás de cada víctima, ¿no? Incluso sus nombres, sus apellidos y, pues, por ejemplo, ¿no? El marido y los 2 hijos de Dolores, o el marido y la hija de Toñi. O sea, hablar de núcleos familiares en los que han desaparecido 2, 3 miembros de la familia. Elizabeth, que es una de las desaparecidas que todavía no hemos encontrado, y es esa imagen que hemos visto en un coche en el que viajaba con su madre, que estaban grabando un vídeo, me contaba su tío Ernesto,
que era para enviárselo a sus jefes para decirles que llegaban tarde porque habían pillado agua y acabaron perdiendo la vida, ¿no? Y cómo en situaciones domésticas normales de la gente volviendo del trabajo, bajando a sacar una moto del garaje, terminaron muertos, ¿no? Aquella tarde, y cómo esto sucedió a lo largo de toda una tarde, a lo largo de tantos pueblos. Y bueno, esta semana incluso ha habido medios de comunicación, ¿no?, que han ido trazando casi un calendario de esa tarde a través de las víctimas, ¿no? Y es algo que yo creo que algún día también trazaremos a través de las llamadas del 112. Esas 19.000 llamadas seguro que tienen una trazabilidad de por dónde iba el agua, ¿no? Y que todavía haya quien sostenga, el gobierno de la Generalitat y el propio señor Mazón, que hace 2 días hacía un tuit volviendo a culpar a la EMET y volviendo a culpar a la Confederación Hidrográfica de falta de información, cuando lo que ha habido es una falta absoluta de toma de decisiones y de toma de conciencia por parte de los responsables de la emergencia, pues también duele. ¿Cómo ha vivido hoy el funeral de Estado, ministra? Pues lo he vivido desde dentro y desde fuera, porque cuando las emociones son tan intensas, a veces también nos pasa eso de que disociamos, ¿no?, para que no nos supere la emoción. He recibido muchísimos mensajes de gente de toda España que me han transmitido cómo han estado 1 hora llorando. Lo primero que ha habido es mucho dolor compartido, que creo que era el objetivo de este funeral, de este homenaje, ¿no?, que le demostráramos a las víctimas que hay un dolor colectivo, compartido por toda España. Eso también es solidaridad, aquella solidaridad que nos emocionó, de ayudar a las víctimas, y esa solidaridad de compartir un duelo, ¿no? Esa ha sido una de las emociones que más han embargado el acto. Y luego, por otra parte, también creo que esa sensación de impunidad del presidente de la Generalitat, que trata de vender, ¿no?, como si hoy terminara algo y la semana que viene empezara algo diferente, ¿no?, como que hoy tenía que pasar al trámite de hoy, con mentiras hasta hace 2 días, como por ejemplo que aquella tarde hubo también un paseo al parking, con ese aplauso innecesario esta mañana, ese minuto de aplauso, esa convocatoria absolutamente innecesaria de todos los altos cargos de la Generalitat, de todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aplaudiendo a su líder. Pues esa sensación de impunidad ha sido contestada también por las víctimas, que han demostrado que aparte de dolor tienen mucho coraje y mucha valentía. ¿Cómo han vivido ese momento desde dentro, cuando las víctimas, justo antes de que empezara el funeral, antes de que llegaran los reyes y el presidente del gobierno, que estaban reunidos con una representación de las víctimas, algunas de las víctimas han empezado a gritarle de todo, incluso rata, a Mazón? ¿Cómo ha sido ese momento desde dentro? Pues a mí me han cogido muchas ganas de llorar, porque es gente que hoy tendría que haber estado despidiendo a sus familiares en paz. Y era dolor lo que tenían, era dolor. No me gustaría que la gente pensara que había odio ni rabia seguro, ¿no? Pero era dolor en forma de rabia. Y a mí lo que me producía eran ganas de llorar por empatía, y también me da pena que al final la política, que es ese instrumento precioso, esa herramienta de la sociedad para ayudar, para transformar la sociedad, para precisamente pues mejorar la vida de la gente, pues que haya fallado tanto como para producir tanto dolor. ¿Usted ha podido ver o mirar a Mazón en ese momento, cuando le estaban gritando? No, estaba justo detrás de mí. De hecho, no sé dónde estaba sentado. Sé que estaba detrás de mí, pero no me he fijado. No, yo tenía a las víctimas muy de frente y bueno, me he cruzado muchas miradas con gente pues con la que hemos compartido diferentes espacios ya y ocasiones, reuniones con el presidente del gobierno, reuniones con las vicepresidentas y claro, conoces sus historias, conoces su dolor, y hoy
te pones en su piel, ¿no? Y pues tienes dolor, sientes dolor con ellas. ¿Usted entiende que Mazón haya ido al funeral? No deja de ser el presidente autonómico. Claro. En el cargo, hoy tenía la obligación institucional de estar allí, de representar a la Generalitat Valenciana. Bueno, él tenía la obligación de haber dimitido hace mucho tiempo. Es que esto no tendría que haber pasado. Y han sido ya 12 las manifestaciones multitudinarias encabezadas por las víctimas. Hubo un debate en las Cortes Valencianas donde las víctimas acudieron a ese debate y acabaron siendo insultadas de nuevo y menospreciadas por el presidente de la Generalitat. Es que han sido tantas veces que a quién le sorprende que las víctimas le pidieran al presidente, que lo consideran que la negligencia en la falta de toma de decisiones de esa tarde por parte del presidente, que él por acción o por omisión condicionó la respuesta del Consell, una mala respuesta, pues cómo no iban a rechazar la presencia de la persona que consideran que es el responsable de la muerte de sus familiares. ¿Usted cree que Mazón tiene responsabilidad penal? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque además es que fíjese que aún no sabemos lo que hizo aquella tarde, pero sí que sabemos que tiene muchas llamadas con la consellera, que tiene llamadas con el presidente de la Diputación. Hay una llamada a las 20:10 y a las 20:11 sale el Les Alert. Yo estoy convencida de que el presidente de la Generalitat fue quien condicionó la mala respuesta de la Generalitat aquella tarde. De manera que creo que tiene responsabilidad directa. Y eso pues lo iremos descubriendo, desgraciadamente, a través de los juzgados, ¿no? Pero las responsabilidades judiciales llegarán, pero las políticas ya llegan muy tarde. Y mira, Aimar, llega tanto la desfachatez y la sensación de impunidad de Mazón que ya nos ha anunciado que el miércoles va a presentar una remodelación de gobierno. ¿Cómo un presidente tan rechazado por el 80% de los valencianos y las valencianas, que consideran que tenía que haber dimitido, que ha vivido hoy, que hasta ahora pues a lo mejor ha querido, no sé, evadirse de la realidad, pero hoy la ha vivido crudamente, incluso con Feijóo presente, que también lo ha vivido? Con todo eso, más la testifical de Maribel Vilaplana, que el lunes se va a producir y que eso básicamente le liga a él en su actuación de aquella tarde con lo que ocurrió y las responsabilidades. El martes van a empezar a declarar también las víctimas en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, y las vamos a escuchar por primera vez en sede parlamentaria, porque el PP las ha vetado antes. El miércoles de verdad va a hacer una remodelación de gobierno, va a abrir una nueva etapa. Si se consuma esa remodelación de gobierno, el mensaje es que el Partido Popular es un partido fallido e inútil, que es incapaz de resolver un problema suyo y que lo ha convertido en el principal problema de los valencianos y las valencianas. Ministra, si de aquí al miércoles el Partido Popular, Feijóo, decide dar la espalda a Mazón, ¿el PP puede contar con los votos del Partido Socialista para elegir a un nuevo presidente? Nosotros hicimos esa propuesta hace mucho tiempo. ¿La mantienen? Pues es que vivimos con un Partido Popular a día de hoy que todo hoy estaban aplaudiendo al señor Mazón. ¿Quién vale para presidente de la Generalitat dentro de este equipo del Partido Popular? Es un Partido Popular que esta semana se ha celebrado en Les Corts, por ejemplo, la última comisión LGTBI. O sea, además, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el experimento de Vox de toda España. Se suprimen las comisiones de los derechos humanos, la comisión LGTBI. Por supuesto, nos hemos convertido en una institución xenófoba y racista. Es que se han atravesado todas las líneas, y no es Mazón solo, son todos. Es este Parlamento del Partido Popular.
yo tengo la sensación de que el Partido Popular necesita un tiempo en el rincón de pensar y por tanto el futuro no va a pasar por el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana. Lo que necesitamos es un adelanto electoral. ¿El gobierno central al que usted pertenece ha hecho las inversiones y las obras necesarias para que en caso de que dentro de 2 meses se vuelvan a dar las circunstancias meteorológicas que derivaron en aquella dana y aquella catástrofe, las consecuencias no sean las mismas? Sí, entre otras cosas, o sea, aún no y sí, las dos cosas a la vez. Hay muchas obras en marcha que no se han podido terminar por un tema de plazos, porque las cosas no aparecen de repente, ¿no? Por desgracia o por fortuna, los ríos dibujaron cauces nuevos, de manera que a día de hoy la capacidad hídrica de los propios cauces de los ríos ya es superior a la que teníamos antes de la dana. De hecho, muchas de las actuaciones va a ser consolidar esos nuevos cauces, pues, con paredes y solidificando esos nuevos cauces, ¿no? Y por tanto no caer en el error de volver a darle pues para otra actividad lo que el río se ha comido, ¿no? Entonces también es verdad que el alcantarillado pues, sigue siendo un tema que nos preocupa de cara a nuevas lluvias, pero desde luego el esfuerzo está ahí, la voluntad está clara. Pero Aimar, por mucho que hagamos, si volviera a repetirse la dana del año pasado, volvería a tumbar puentes y volvería a inundar muchas zonas. Por desgracia, vivimos en un momento en el que la emergencia climática, que no la podemos negar, que la evidencia la ciencia, está produciendo un impacto real en nuestros territorios y en la vida de las personas. Lo que sí que necesitamos es la certeza de que vamos a tener unos gobernantes que van a actuar y van a tomar decisiones. En la tertulia de antes estabais con el invitado de antes, ha salido el nombre de José María Ángel. Yo nunca me voy a cansar de poner en valor a José María Ángel, secretario autonómico de presidencia con el presidente Ximo Puig, y que tomaba decisiones, igual que el presidente Ximo Puig, 2 días antes, 3 días antes. Esas son las que salvan vidas. Y de hecho lo hemos visto en los episodios de lluvias actuales, donde un día antes o incluso con la alerta naranja se suspendió el acto del 9 de octubre. De manera que se puede tomar en serio a la ciencia, y cuando no te la tomas en serio, pues ocurre lo que ocurrió el año pasado, pues que se desprotege la vida de las personas. Diana Morant, ministra y líder de los socialistas valencianos, muchas gracias por venir esta noche a los estudios de Radio Valencia, desde donde estamos emitiendo hoy Hora 25. Gracias. A vosotros. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y ahí media el larguero con Manu Carreño, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aimar Bretos. Pues 2 sorpresas en la eliminatoria de Copa de hoy. Han caído 2 equipos de segunda división, el Córdoba y el Real Valladolid, ante el Cieza y el Portugalete, 2 equipos de tercera ref. Son las principales sorpresas a esta hora en la jornada copera de hoy. En un día en el que se ha confirmado lesión muscular de Pedri, para mes y medio aproximadamente de baja el centrocampista del Barça, y el día en el que Vinicius, 3 días después del Clásico, ha pedido perdón en un comunicado al club, a los madridistas, al presidente y a los compañeros, pero se ve que se ha olvidado también nombrar en ese comunicado al entrenador Xabi Alonso. Un abrazo, Manu. Adiós. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, podemos aparcar la ropa para la lluvia, además mejor no abrigarse demasiado, y es que se acaba la situación que hoy sobre todo ha dejado grandes cantidades de agua en Huelva y en Sevilla. En algunos puntos se han superado los 150 litros por metro cuadrado. No paran de repetirse estas situaciones de lluvia tan torrencial. Pues bien, se acaba. De hecho ya se ha acabado donde más ha afectado. Quedan chubascos todavía en el Mediterráneo. De madrugada afectarán a Baleares hasta mañana al mediodía, y mañana ya solo esperamos algunos chubascos durante la tarde en Galicia, en la mayor parte del país. Mucho sol, pero cuidado porque la niebla va a ser muy densa la próxima madrugada en gran parte de las carreteras del interior. Hasta mañana, Carbó. Buenas noches. Adiós. Estamos hoy en Valencia y se sientan en nuestra mesa del análisis Raquel Jerique, Isabel Olmo Sánchez y también Juanma Márquez. Isabel, ¿hay algo que lleve a pensar que esta vez sí Mazón va a tomar, o Feijóo va a hacer que Mazón tome las decisiones que una amplísima mayoría
de la sociedad valenciana cree que tenía que haber tomado durante este año que ha pasado ya desde la Dana? A ver, yo creo que la situación que hemos vivido hoy ha sido de un bochorno generalizado, es decir, tener que llevar tan al rincón a las víctimas que en su propio funeral de sus familiares tengan que expresar su malestar porque durante un año no se le ha escuchado. A mí me parece que como sociedad es un fracaso, y evidentemente yo creo que el hecho de que 12 meses después estemos todavía en esta situación tiene dos nombres para mí. Uno es Feijóo, sin duda alguna, y el otro es Abascal. Sin duda alguna, quiero decir, un señor, recordemos, Abascal, que no solo no ha venido ni un solo momento a la zona de la Dana desde que ocurrió la catástrofe, sino que encima se ausenta en el minuto de silencio en el Congreso, y encima hoy no ha venido tampoco al funeral, o sea que la Dana como que le da igual, ¿no?, a Vox. Y luego un señor Feijóo que sí que ha venido, que ha visto lo que ha pasado, que ha sostenido 12 meses a Amazon, y que hoy es que no puede taparse más los oídos ni cerrar los ojos. O sea, la situación es muy muy complicada, pero además muy complicada para su partido a nivel nacional. Que yo creo que le ha molestado mucho la Dana, le molestaba Amazon, pero estaba como ahí, como en un rincón, ¿no? Como está en Valencia, bueno, ahí pasa en Valencia, pero es que esto es una mancha que está esto ya afecta a todas las comunidades autónomas, a todos sus presidentes. Marqués. Yo creo que sí, que no solo es en Valencia, sino afecta a la imagen del Partido Popular y a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo en todo el territorio nacional. Eso yo no tengo la menor duda. Se dice que en función de la última encuesta del CIS, si realmente se rehace bien, Feijóo habría perdido casi 1 millón de votos desde el mes de julio pasado. Y yo creo que son este tipo de hechos lo que hacen que el líder del PP esté cada día más erosionado. Va dejando problemas sin resolver y algunas mochilas sin quitarse. Y una de ellas es la de Amazon, casi la principal. Y a la vez tiene a Vox haciéndole una competencia, pero además de una manera... Vamos a ver, Amazon lo mantiene Feijóo, pero lo mantiene Vox. Pero Vox lo mantiene porque sabe que es un presidente débil y que atenderá a todas sus demandas, y con eso se demostrará que Vox es, ante la derecha, el partido fuerte y el partido que sabe ejecutar. Con lo cual el doble daño para el Partido Popular, bueno, pues yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo personalmente creo que Feijóo va a quitar de alguna manera a Amazon antes de las elecciones generales. No sé cómo lo hará, si lo pactará con él o anunciará que no se presenta a las elecciones. Y bueno, es que no presentarse a las elecciones tampoco solventa nada. Creo que tendrá que buscar alguna forma. Y bueno, y mientras tanto el PP, contáis hoy el escenario, ¿no?, que han montado para que 100 y pico de personas aplaudan a Amazon. Pero es que vemos como todos los domingos hay 2 personas, que son Elías Bendodo y Juan Bravo, que salen a defender a Amazon. Bendodo este fin de semana, este domingo, que le tocó el papel ese de decir que era una semana negra para Pedro Sánchez, y defendiendo a Amazon. En fin, yo creo que están contaminando a todo el partido, y desde luego no solo va a ser exclusivo de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta además que la Comunidad Valenciana es una comunidad de peso, que no estamos hablando de como una comunidad uniprovincial o una comunidad que tiene 2 autonomías y pocos habitantes, sino de las que verdaderamente cuenta, junto con Cataluña, Madrid y Andalucía. Yo lamento aguar un poco las expectativas, porque personalmente... ¿Tú crees que lo va a mantener, no? Yo creo que lo va a mantener, porque mira, esto ya de alguna manera lo hemos vivido. ¿Pero qué saca? Esto ya lo hemos vivido. Acuérdate, Marqués, cuando se supo que estaba comiendo con una periodista. Acuérdate cuando la jueza desmontó toda su estrategia. Acuérdate cuando la Audiencia Provincial ha llamado a Maribel Vilaplana, cuando ha mentido, cuando luego dijo lo de las 20-28 y el hecho fáctico. Todo esto ya lo hemos vivido. Esta indignación que era como de, bueno, esto va a reventar.
aguantar, esto no puede aguantar más. Bueno, pues como ya lo hemos vivido, y lo que ha pasado es que, bueno, luego se van las cámaras, se van los medios nacionales, pasa un mes, la vida sigue, caso Koldo, llega el verano, llega la Navidad, y realmente Mazón consigue volver a mantenerse en un discreto segundo plano y sin molestar a Feijóo. O sea, yo creo que es cíclico, esta indignación es tremenda, porque hace un año, porque hay mucho dolor encima de la mesa, pero dentro de un mes, pues seguramente esto volverá a su ritmo habitual. Y conociendo un poco a Carlos Mazón, bueno, creo que ahora ya lo conoce toda España, veo posible que se vaya, o sea, que ceda y se vaya, por ejemplo, si le sacan un vídeo de las cremas, ¿no? Haciendo un paralelismo con Cristina Cifuentes. Si aparece un vídeo, si aparece algo realmente que resulte vergonzoso para su partido, pues quizá en ese momento pacte y se vaya. O cuando vea que ya le van a echar, o sea, que han pactado Feijóo y Abascal un candidato, cosa bastante improbable, porque a Abascal le interesa que siga Mazón para quemarse. Entonces, pero en situación, o sea, veo que se tire del autobús en la situación límite ya en que ve que lo van a echar, ¿no? Pero si esa situación límite no llega, creo que Carlos Mazón va a resistir como ha resistido hasta ahora, contra todo pronóstico y pese a todas las indignidades que vamos conociendo desde hace 12 meses. Sí, porque además es que es muy extraño cuando la gente te pregunta, ¿y Feijóo por qué lo sostiene, no? Y efectivamente es la gran incógnita, pero es que en el fondo tampoco tiene muchas más herramientas para no sostenerlo. Es decir, recordemos que el Partido Popular aquí no tiene mayoría absoluta, tiene que gobernar con Vox, es un candidato, o sea, Mazón es una persona absolutamente cómoda para Vox. Le compra toda la política racista, xenófoba, machista, antivalenciana, todo lo que Vox le propone, Mazón, con el único objetivo de mantenerse en el puesto que tanto deseaba, ¿no? Y aquí siempre hay que hacer un poquito de background. ¿Qué pasó antes del 29 de octubre? ¿Qué pasaba el 28 de octubre en esta comunidad? Pues pasaba que un grupo de colegas, de amigos, había ganado la Generalitat y estaban muy contentos. ¿Y a quién le dieron emergencias? A Vox. Porque ahora tenemos que acordarnos de que se lo dieron a Vox, porque no querían gestionar las emergencias el Partido Popular, porque no le gustaba esa área. ¿Y a quién le dan emergencias cuando Vox se va? Pues a la Cuota de Castellón, de una señora que, con todos mis respetos, no conocía el territorio, le encoloman emergencias y tampoco sabía. Quiero decir, que al final era como una asignatura María que le encoloman primero a Vox y luego a Salomé Pradas. Y cuando llega la catástrofe, ¿qué pasa? Pues que nadie sabía nada, ni saber cómo se escribía el Barranco del Pollo. Es que no lo sabían, porque no les había interesado, porque eran un grupo de amigos de Alicante, con todos mis respetos, que habían conquistado la Generalitat, y eso era política de reel. Política de reel, de qué guay, que somos y tal. Cuando llega la política de verdad, pues mira, de aquellos polvos, estos lodos, y nunca mejor dicho. Lo que ocurre es que los mecanismos de los comités de emergencia, cómo funcionan o cómo deberían de funcionar, igual que cómo deben funcionar ante los incendios forestales, y tal como están escritos, y lo ha explicado, creo que es Antonio Collado antes, ¿no? Perfectamente. Esos planes están diseñados para que no sea necesario tampoco la intervención política. Es decir, hay un político efectivamente responsable y hay una cadena de mando y una serie de decisiones, y el político con no molestar saldría bien. Con no molestar saldría bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Como tú lo estás apuntando, que es posible que la bisoñez de esta consejera le hiciera no tomar una decisión incluso que se la estaba diciendo los propios técnicos, hasta que Mazón no apareciera. Porque yo es la única explicación que veo para ello. Esta mujer podía tomar la decisión. ¿Por qué no la tomó? No la tomó porque no se atrevía, porque era una bisoña, porque no sabía dónde estaba muy bien y quería que el presidente de la Generalitat le diera el placer. Y por lo que sea, el presidente de la Generalitat no apareció. Déjame contarles a los oyentes, Marqués, que efectivamente ha estado esta noche aquí la líder de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant. Nos habría encantado que esta noche hubiese estado aquí el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Nos habría encantado, nos llevaría encantando un año que hubiese venido a esta. Y Mazón lleva un año sin dar una entrevista, un año negando una entrevista a la principal radio, a la radio más escuchada de la Comunitat Valenciana, que es esta.
Claro. Y lleva un año hurtando no a los periodistas de Radio Valencia ese derecho a preguntar, a los oyentes que tienen depositado en la SER, en Radio Valencia, en las distintas emisoras de la SER en esta comunidad, tienen depositado su derecho a la información. Y Mazón lleva un año, exactamente un año, desde la mañana siguiente a la Dana, que es verdad que estuvo con Ángels, y a partir de ahí ya nos sometió a un cerrojazo como no se recuerda. Y hasta hoy nos habría encantado que esta noche hubiese estado aquí, pero de momento no es posible. Hablando de medios de comunicación, hay una cosa, Jeri, que yo sé que además a ti esto te duele en particular porque tú pasaste por esa casa. Hay una cosa que me gustaría que me contaras bien, es el papel que ha jugado en toda esta crisis Apunt, la tele pública valenciana, porque el día de la Dana el papel de Apunt fue espectacular. Jugó un papel fundamental a la hora de tener informados a los valencianos. Pero en este año han convertido a Apunt en la peor canal no de los años de mayor intoxicación y manipulación en un año, lo que han hecho con esa tele. Bueno, la verdad que el papel de Apunt el 29 se deberá estudiar en las facultades, porque es gente que arriesgó, hicieron un papel de servicio social, el verdadero servicio público, que fue decirle a la gente lo que realmente iba a pasar, y a partir de las 5 de la tarde de ese día fue el único emisor que estaba dando una información cercana a la realidad, con imágenes y con claridad. Después de esa cobertura, que ha sido, por cierto, muy premiada, y con razón, y después de haber mostrado al mundo pues lo que era una cobertura al servicio y una cobertura al nivel de lo que una ciudadanía debe recibir, pues bueno, se han producido capítulos bastante vergonzosos que están poniendo también en máxima tensión a la gente decente, que es mucha, que trabaja dentro, ¿no? Y diría que el punto álgido, bueno, ha habido varios puntos álgidos. Un punto álgido ha sido la no entrega a la jueza de los vídeos que han dado la vuelta a la causa, porque en realidad los vídeos, los brutos del CECOPI han dado la vuelta o pueden dar la vuelta a la causa, porque, por ejemplo, desmienten lo que dijo Salomé Pradas de que ella no hacía nada en ese CECOPI y se le ve dando órdenes, ¿no? También a través de ese vídeo hemos visto que había otras cámaras grabando que tampoco se habían aportado esos vídeos. Yo creo que eso ya es una mancha enorme en su expediente. La entrevista al presidente sin repreguntas incómodas, ¿no? Dejándole explayarse y dando una versión totalmente ajena a lo que realmente pasó, es otra. Pero si hay algo que ha sido una piedra de toque y que ha unido también a los trabajadores, y que esta vez sí, lo digo por lo de Canal Nou, ¿no? Es verdad que hay gente que dice, se parece a Canal Nou. Bueno, esta vez hay trabajadores que se están expresando, y no a través de comités o de lugares, digamos, asociativos, ¿no? Sino a título personal como periodistas. Este Apunt no me representa. Y ese momento álgido que lo ha cambiado todo, porque han pasado una línea roja gigante, es que el día que había 50.000 personas o más manifestándose este sábado pasado en la calle, Apunt estaba emitiendo una corrida de toros que ya tela marinera, pero es que no era de ahora, es que era una corrida de toros de 1997. ¿Y sabes quién era el torero? Vicente Barrera, ex vicepresidente de Carlos Mazón. Entonces, es que es una provocación. Es que es una provocación. Y si no es adrede, pues es una torpeza. Es que es una provocación. No, evidentemente que está hecho adrede, quiero decir, yo no concibo que sea una torpeza, es decir, me parecería que ahí, quiero decir, no hay nadie al volante si una cosa así sucede sin que nadie ponga freno. Yo creo que está hecho a propósito. Además, que vamos a ver, si nosotros, que somos una tele local, Levante Televisión, muy pequeña, que emitimos a través de nuestra página web, pudimos cubrir la manifestación, Apunt, claro, como lo ha estado haciendo hasta recientemente, o sea, es porque no han querido, y lo que pasa es que yo creo que es una torpeza descomunal. Creo que no sé hasta qué punto ellos también entraron en la vorágine de la irrealidad y de la evasión que estábamos comentando antes, de la realidad actual, para poder hacer algo así, porque lo que han hecho es que todavía indignar más, incluso gente más, digamos, no tan implicada, más moderada, es que no da crédito. Entonces, claro, al final, cuando ves tantas cosas, al final hasta la gente normal se enfada. Un año ya del 29 de octubre, los compañeros de Radio Valencia han seguido recorriendo los municipios más golpeados de la zona cero durante todo este año, contándonos cómo esta tierra se iba levantando.
Por este primer aniversario hemos desplegado una programación especial en toda la cadena SER. Hemos emitido Hora 25 desde aquí, desde Valencia. Ayer estuvimos en Benetúser. También esta mañana, Hoy por Hoy, con Ángels, ha estado acompañando a las víctimas, haciendo memoria de lo que pasó en un programa de muchísima emoción. Programa precioso. Joan Jimeno. Ha sido un día en el que se ha recordado cómo pasó todo. Sin calle. Desapareció. Mi esquina sufrió todo el impacto del agua y la destrucción, escombros del piso que se llevó el agua, porque había un piso ahí que se lo llevó el agua. Así lo ha contado en Hoy por Hoy Begoña Polo, es vecina de Chiva. Hay recuerdos, malos recuerdos, difíciles de borrar. Ruth Moyano, de Benetúser, refugió en su casa a los vecinos que vivían en plantas más bajas, donde estaba entrando el agua. A uno de ellos le acompañó hasta que murió. Una de las personas mayores que subió se sintió mal. Tuvo un infarto, me desesperé. Y cuando digo me desesperé a llamar al 112. Y cuando me di cuenta que nadie me iba a ayudar, me encerré con él en la habitación y bueno, traté de acompañarle pues de la manera más cariñosa que pude hasta que falleció. De aquel día quedan muchas cosas. Una es el miedo a la lluvia, como ha dicho la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. La gente tiene miedo. Hace unos días, a finales de septiembre 29, se activó una alerta. Volvimos a recibir el mensaje de les alerta en nuestros móviles y llega el pánico, llega el no saber qué hacer. Llegan esos niños que lloran porque están en el parque y de repente llueve. También queda el pensamiento de qué más pudo hacer cada uno. Se lo pregunta diariamente la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Cada día pienso que ojalá hubiese podido hacer algo más, pero yo sé que hice todo lo que estaba en mi mano, probablemente con errores, pero desde luego puedo levantar la cabeza y mirarles a la cara y ellas lo saben. Se refiere Bernabé a las víctimas. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, 29 de octubre, Rosa Álvarez, pone como prioridad número 1 que Mazón deje de ser presidente de la Comunidad Valenciana. Porque no nos representa desde el día siguiente o desde el día 31 y que se ponga a disposición judicial. Es un maltrato permanente el verlo todos los días, conocer noticias cada vez peores a la anterior. Y ha sido al final de esta entrevista cuando el público del Hoy por Hoy se ha arrancado a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Es que es un clamor, Jerique. Bueno, es un clamor incluso en las propias filas del Partido Popular en Valencia. Las encuestas, todas, fíjate que las encuestas muchas veces dan realidades totalmente disonantes, pero en este caso todas las encuestas de cualquier medio y cualquier casa de encuestas dicen lo mismo, que hay una desaprobación de la gestión de Mazón y que la mayoría de los valencianos, también entre los votantes del Partido Popular, creen que debe dimitir. Es que no había, yo no recuerdo, no sé si recordáis, yo no recuerdo que haya un precedente de algo parecido a esto, o sea, no lo hay, porque fíjate que Francisco Camps se resistió a dimitir, pero hablamos de unos trajes. Es que no conocemos un caso de un dirigente político con una gestión que por omisión o por acción ha favorecido o ha impedido que haya esta cantidad de muertos y que se esté permitiendo el lujo de estar 12 meses, además mintiendo constantemente. Es que esto no lo conocíamos. Qué duro, Isabel, esto que hemos escuchado ya anoche. Nos lo dijeron unos chavales, unos adolescentes con los que estuvimos hablando y estuvimos analizando cómo ha afectado esto, ¿no? a su salud emocional, a sus relaciones. Hoy lo hemos vuelto a escuchar en el programa de Ángels, el miedo a la lluvia, cómo en muchos valencianos de las zonas más afectadas se ha instalado un pavor a la lluvia cuando empieza a caer de forma intensa, como la que hemos vivido esta tarde, por cierto. Nada más terminar el funeral. Claro, absolutamente. Pues si antes teníamos la fama los valencianos de que, me acuerdo que la gente me decía, es que retrasáis, anuláis reuniones porque llueve. Porque cuando cuando llueve tenemos la memoria del agua. O sea, antes lo estábamos comentando, ¿no? De Vinaroz a Orihuela somos carne de Riguá, que decimos, somos carne de riada, decenas de afluentes, ríos, barrancos, acequias. O sea, donde vayamos hay agua. Quiero decir, la memoria la tengo yo, la tienen mis padres, la tienen mis abuelos y bisabuelos. O sea, porque nos hemos inundado siempre todos. Quiero decirte, pero es que ahora es pavor. Quiero decir, ahora la sensación es de decir, y de vulnerabilidad tan fuerte, pero no es por el agua, es porque el agua vino y nadie avisó.
O sea, es porque el agua vino y nadie avisó. Y entonces cuando viene el agua, como hemos visto en tantos vídeos, ¿no? Y en tantas imágenes, y hemos visto al día siguiente las consecuencias que ha tenido eso y que no se avisó, yo creo que la sensación es pues mira, es muy peligrosa la sensación, porque la sensación al final es de descrédito en muchas cuestiones, ¿no? Y ante el descrédito a muchas cuestiones ya sabemos quién gana siempre, ¿no? Pero la salud mental en esta tierra va a necesitar mucha ayuda los próximos años, mucha ayuda, porque los niños tienen miedo, porque los ancianos están absolutamente aislados, viviendo en pisos que no tienen ascensor, han perdido sus actividades, su socialización, están perdiendo muchísimo. Y luego con el tema de los fallecidos que estábamos hablando, ¿sabéis cuánta gente falleció el día siguiente y al otro que no están contabilizados como víctimas mortales de la Dana? Pero que lo acabarán siendo, porque son víctimas secundarias de la Dana, porque se murieron a las 24, 48 horas, ¿no? El testimonio de esta mujer me ha parecido horrible. O sea, ¿cómo te recuperas tú de saber que tienes que acompañar a una persona que se va a morir? O sea, es que lo único que puedes hacer es acompañarla. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Inevitable, en medio de tanto dolor, recordar que el cambio climático exige por encima de todo prevención. Prevención en los escenarios de las catástrofes provocados por la acción del ser humano. Prevención en los momentos concretos en los que se desata el infierno, sea en forma de agua, de fuego o de viento. Prevención para lograr controlar el crecimiento de la temperatura global de la Tierra. Negar esa realidad certificada por todos los científicos del mundo, apoyar el negacionismo o hacerse el ignorante porque ello contribuye a aumentar su beneficio momentáneo, es lo más peligroso y ruin de todo. Se sabe que hay que intentar controlar y cómo hacerlo. Se sabe dónde hay que poner y quitar inversión. Pues bien, un grupo de periodistas holandeses y belgas que han creado un grupo de investigación denominado Follow the Money, seguir el dinero, asegura que entre 2021 y 2024 las mayores entidades financieras europeas y los principales bancos internacionales han realizado inversiones por valor de 1,6 billones de euros en la industria de extracción de combustibles fósiles, cuyo empleo hace años que los científicos han identificado como uno de los principales responsables de ese calentamiento global. En contra de toda la comunidad científica del mundo, han optado por invertir recursos económicos ingentes en la extracción de petróleo, gas o incluso carbón. ¿Por qué? Porque obtienen beneficios económicos importantes en el corto y medio plazo. Las entidades financieras atizan el fuego y las autoridades políticas europeas son incapaces de paralizarlas pese a ser conscientes de la realidad y de la importancia de averiguar y controlar dónde va el dinero. Follow the money. Sí, seguir la pista del dinero siempre ha dado resultados. Punto y 25. Nos vamos a ir cerrando ya esta edición especial de Hora 25 desde Valencia, de toda la emoción que hemos vivido hoy, de todas las imágenes que nos van a quedar en la retina radiofónica de esta intensa jornada de radio. Hay dos que este equipo se lleva. La primera, la de las víctimas. Esta tarde cuando estábamos ahí en el funeral y las veíamos, algunas de las víctimas con el brazo en alto levantando las fotos de sus seres queridos para que se viesen, para que los viéramos, para tenerlos presentes como un último intento porque la memoria de sus muertos no se olvide. Y la segunda, para mí, unas palabras, las que ha pronunciado Andrea Ferrari Canut, que es hija de la fallecida Eva Canut. Ha hecho un discurso precioso y se ha referido a sí misma, a las víctimas, como aquellos que, ha dicho, seguimos caminando con heridas en el alma, pero con la mirada firme. Estas palabras contienen todo el peso de un año y describen perfectamente el proceso de dolor, de lucha, de memoria y de dignidad por el que están pasando todas las víctimas de la Dana, todas. Hasta aquí Hora 25 desde Valencia y aquí seguiremos un año más, los que hagan falta, con la mirada firme y con la memoria intacta. Buenas noches. Toma la palabra Nayara Chulia Beitia, esposa de Slim Reijeg, quien falleció cuando salía de su trabajo y no pudo llegar a su casa de Bétera.
Si hubiera sabido que la conversación del día 29 por la tarde era la última, te habría dicho tantas cosas. Volviendo a casa por la noche con los niños en el coche, rogaba al universo que estuvieras allí. Pero llegamos y no estabas. La casa estaba helada. Tuve una corazonada. Algo no iba bien. Nos movilizamos para encontrarte y te encontramos. Ese día mi mundo se puso boca abajo. El momento más duro de mi vida fue decirles a los niños que no volverías. La semana anterior del fatídico día estuvimos los dos de vacaciones en casa pintando y pensé, soy tan feliz que me da miedo. Pero no te lo dije. En mis sueños he intentado tantas veces salvarte, pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo, me despertaba y comenzaba otra pesadilla, pero esta vez despierta. Me invade la tristeza cuando veo que la vida sigue aunque tú no estés. Interviene ahora Andrea Ferrari Canut, de 20 años. Ella es hija de Eva María Canut Montoro, de Valencia, que falleció cuando salía de su trabajo en Ribarroja de Túria. Era fuerte, alegre, valiente, soñadora, la persona más bonita y perfecta del mundo entero. Todos los que tuvimos la suerte de tenerla cerca lo sabíamos. Definirla en una sola frase es imposible, porque cualquier palabra bonita se le queda pequeña. Estoy muy orgullosa de poder decir a los 1000 vientos que tú eras mi madre, porque tú eres inigualable y como tú no hay ni habrá ninguna. Convirtamos este homenaje en una lección, la de honrar la memoria de quienes se fueron, pero también la de cuidar a los que estamos aquí. Porque mientras exista memoria, nunca habrá olvido, porque para nosotros lo más importante ahora mismo es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad. Y ahora tiene la palabra Virginia Ortiz Riquelme. Ella es prima de Juan Alejandro Ortiz, que falleció con 34 años en Letur, en Albacete. Nuestro vecino no es el enemigo. La mayoría de nosotros solo queremos vivir en paz, pero esta paz solo es posible en sociedades que disponen de libertad, de igualdad, dignidad y seguridad. Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. No debemos dejar el rumbo de nuestra sociedad en manos de quienes nos alejen de ese concepto pleno de paz. El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.